Bueno, mis queridas estudiantes y tutoras del curso Educación Infantil en Perspectiva de Género, bienvenidos, bienvenidas a esta primera web. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla, si me están viendo y si me están escuchando. Sí, sí, señora. Sí, profe, buenas tardes. Gracias. Cerramos todos los audios otra vez. Bueno, miren, para mí y para todas ustedes, todos quienes estamos aquí presentes hoy, de verdad que este es un día muy especial porque somos la primera cohorte de este curso. Este curso es un curso nuevo, hace parte de la nueva oferta de la licenciatura en Educación Infantil, que es un curso obligatorio para todos los que estamos en pedagogía infantil también podernos graduar. Entonces, así que es una maravilla. Ustedes son realmente las primeras estudiantes y nosotras tres, hoy tres, no sé qué va a pasar en unos días, pero por ahora somos tres tutoras las que vamos a estar acompañándoles, pues tenemos el honor de ser quienes inauguramos este curso. Así que tenemos muchas expectativas de lo que vaya a significar este curso para el programa, para cada uno y cada una de nosotras, porque este es uno de esos cursos que tienen muchas implicaciones. No es solamente lo que aprendamos a nivel cognitivo, ni toda la teoría que podamos construir con este curso, sino cómo nos tocamos en nuestra vida como sujetos, como hombres, como mujeres que estamos en este planeta y obviamente como maestros y maestras de la primera infancia. Así las cosas, espero pues que este curso entre todos lo construyamos, lo disfrutemos y aprendamos muchísimo de una experiencia que el programa viene preparando. De verdad que llevamos 2 años soñando con este día y por fin llegó. Entonces la web 1 de nuestro curso de Educación Infantil en Perspectiva de Género la hemos titulado Más allá del rosa y el azul, porque por ahí va a empezar nuestra reflexión en torno a lo que significa integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. No solamente pensar, esos atributos, esas características que la cultura le ha dado a lo que significa ser niño y a lo que significa ser niña, sino muchísimas otras implicaciones que tiene, pues, pensar una educación infantil en perspectiva de género. La agenda de nuestro encuentro de hoy, pues una acogida, una bienvenida, ¿qué es esto que estamos haciendo? Luego vamos a pasar de una manera muy ágil a hacer el reconocimiento de nuestro curso y lo vamos a hacer desde el mismo curso para que ustedes vean realmente, aunque estoy segura que por curiosidad ya debieron haber explorado el curso, pero bueno, lo vamos a hacer muy rápido. Luego vamos a tener como la sesión central de la web, que será, digamos, una reflexión en torno a lo que significa esa integración de la perspectiva de género en educación infantil, aclarando unos conceptos y teniendo, digamos, unos elementos claves para poder abordar este curso. Luego daremos unos aportes para el desarrollo de la fase 1 y la fase 2, para que ya nos vayamos como muy claritos de lo que tenemos que estar haciendo en este momentico y lo que empezamos a hacer prácticamente en una semana. Y luego pues cerraremos con algunas preguntas y comentarios. Quisiera entonces empezar este espacio pues presentándonos, quisiera que todos lo hiciéramos, pero bueno, por razones de tiempo es imposible. Por fin cerramos el micro. Pero sí, pues me voy a presentar en principio yo, soy Sandra Morales, su directora de curso, y decirles que estoy a su servicio y estaré pues muy atenta a todas sus necesidades y a todos los elementos que sean necesarios para que nuestro curso pues marche con total tranquilidad y especialmente para que sea un espacio de trabajo y aprendizaje muy gratificante. También están con nosotros las 2 tutoras que en este momento están asignadas a nuestro curso, que todavía no están trabajando con nosotros en el campus, pero ya están dentro del campus. En breve ya empezarán a tener contacto permanente
con los estudiantes. Por ahora, pues estoy yo sola como directora de curso atendiéndoles a todos en lo que han requerido. Entonces, hoy se encuentran aquí con nosotras la profe Magali Buitrago y la profe Angélica María González, que si quieren en este momento prender su cámara y darle un saludo a nuestras y a nuestros estudiantes, súper bienvenidas. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sigue, profe. señora, a las dos las escuchamos. Ay, bueno. Bueno, profe Sandra, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me uno a la alegría y el regocijo de estar participando en esta primera corte del curso, que sé que es un curso que va a fortalecer mucho el perfil de nuestros estudiantes. Y bueno, me presento, mi nombre es Angélica María González Jaramillo, una tutora que los va a acompañar en el proceso de formación, y me encuentro en la ciudad de Barranquilla, en el CECAP Puerto Colombia. Si hay algún estudiante del curso que está en esta zona, pues acá bienvenidos para atenderles. Gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Magali Buitrago. Me encuentro en el SEAD Girardot. Estoy muy complacida, estoy feliz porque es un reto gigante que tengo muy claro que vamos a salir avantes y vamos a dejar un insumo concreto, específico, del cual todos los cursos que vengan de ahora en adelante pues tengan ese semillero y ese ápice que vamos a crear las tres. Y si se unen más tutoras o tutores, bienvenidos. Muchas gracias por la asistencia y pueden contar conmigo para lo que necesiten. Bueno, profes, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos hoy. Y bueno, ya con este ratico de que ustedes conozcan, queridas y queridos estudiantes, quiénes vamos a acompañarles, quiénes vamos a estar con ustedes, pues empecemos. Estamos seguras que nos vamos a ver todas, nos estaremos viendo más adelante a lo largo del desarrollo del curso, pero bueno, este espacio realmente tenía ese fin. Conozcámonos, reconozcámonos y empecemos. ¿Cuáles serán los propósitos de esta web? Los tienen en su pantalla. Vamos a reconocer nuestro curso, vamos a explorar, a hacer las primeras exploraciones de la importancia de integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Vamos a abordar unos conceptos claves sobre género y educación infantil. Vamos a revisar desafíos que tenemos los educadores de la primera infancia para crear entornos educativos libres de sesgos de género, y vamos a coordinar, vamos a tener algunas ideas para el desarrollo de la fase 1 y la fase 2 de nuestro curso. Entonces empezamos con ese primer propósito de reconocer nuestro curso, y como les decía, pues vamos a reconocerlo desde el curso mismo. ¿Y qué mejor que la agenda? Creo que la agenda, digamos, es una manera gráfica para conocer todo lo que vamos a hacer en el curso, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempos, qué es lo que se espera realmente en torno al curso dentro de su estructura. Miren, nuestro curso, bueno, empezó el día 3 de febrero, muy juiciosamente, estuvieron abiertos los foros, todo dispuesto les estábamos recibiendo. Y en este momento, pues nos encontramos en esa fase 1, que es una fase de presaberes. Al final de la sesión, pues estaremos revisando un poquito más en detalle qué está pasando en esa fase, pero esta fase es una actividad independiente e insistimos, es una actividad de presaberes. En 6 días se habrá cerrado esta fase y bueno, continuaremos entonces con la segunda fase de nuestro curso, que se llama exploración de la situación, que es otra actividad independiente. Vamos a tener un mes para realizarla. Ahora vamos a ver en qué consiste esa actividad, pero básicamente pues en esta actividad vamos a conocernos y vamos a conocer, digamos, el contexto de la educación inicial, la política en torno a la integración de la perspectiva de género en la educación infantil. Y ahora pues vamos rápidamente a ver en qué va a consistir los ejercicios que vamos a hacer para lograrlo. La fase 3 de nuestro curso, que hemos denominado comprensión y análisis del problema, pues ya está buscando
que ya conocemos digamos, ya sabemos algo de teoría, ya sabemos qué es lo que busca la política educativa de la educación inicial en torno a la integración de la perspectiva de género. Pues ahora vamos a ver esto cómo se hace. Entonces vamos a identificar aquí algunas derivaciones curriculares, pedagógicas y didácticas para integrar la perspectiva de género en la educación inicial, y para eso tendremos una actividad colaborativa. Luego, como no se trata solamente de, digamos, de tener teoría, de saber qué se debe hacer, sino de empezar a hacer, o por lo menos a soñar cómo hacerlo, en la fase 4 vamos a diseñar experiencias educativas, ambientes pedagógicos, recursos didácticos en perspectiva de género para realmente poder apuntar a ese gran sueño de construir entre todos una educación infantil libre de sesgos de género. Y esta también será una actividad colaborativa. Y finalmente, pues vamos a, digamos, a divulgar. Miren, nos hemos revisado a nosotros mismos en este ejercicio de presaberes de alguna manera, y con la actividad, con la fase 2, en la que nos hemos explorado y hemos aprendido pues la teoría básica. Hemos entendido cómo se construye, cómo se lidera una educación infantil en perspectiva de género. Hemos diseñado experiencias, ambientes, recursos didácticos. Ya de alguna manera tenemos alguna experticia, pues en la actividad final de nuestro curso, pues ya nos vamos a atrever a decirle a otros qué hemos aprendido de cómo se integra la perspectiva de género en la educación inicial, y por eso pues vamos a hacer unos audios de manera independiente en el que vamos a recoger los saberes que hemos acumulado en el curso. Entonces, como se fijan, el curso tiene pues una secuencia muy bien pensada, digo yo, que nos va, digamos, a ayudar a pasar por todos los momentos básicos del aprendizaje que necesitamos para que, terminado el curso, cada uno y cada una de nosotras pueda tener una idea clara de qué significa integrar la perspectiva de género en la educación de los niños y las niñas de primera infancia. Bueno, como veíamos en la agenda, digamos que además de hacer ese repasón por el curso, que creo que la agenda nos puede ilustrar mucho al respecto, pues necesitamos tener unos conceptos claros. Esto es como, digamos, cuando uno cuando uno es un niño pequeño, empieza a denominar las cosas, ¿no? Entonces uno empieza a saber que esto se llama árbol, y entonces uno no va a confundir un árbol con una casa, y uno empieza a saber que esta es mi mamá y esta es mi tía. Y bueno, y logro entender que este sujeto que tiene el pelo largo como este otro es mi mamá por estas razones y no mi tía, aunque se parezcan mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? En un ratico vamos a intentar identificar unos conceptos súper claves para que nosotros, digamos, en el curso podamos entender todos estos elementos teóricos que sustentan la integración de la perspectiva de género, pues a qué se refiere. Mire, el concepto básico, el punto de partida básico que tenemos en el curso, digamos que es entender qué es el género y en qué se diferencia el género del sexo. Cuando uno está llenando, a todos nos pasa, cuando nos ponen a llenar formularios, pues en algunos formularios nos dicen género, en otros formularios nos dicen sexo, y es como si dijeran lo mismo. Si a uno le preguntan en un formulario género, y yo pues soy mujer y me identifico con el género femenino, con lo femenino, pues yo escribo mujer, se aparece mujer, o femenino, se aparece femenino. Y lo mismo con hombre masculino. Entonces, vamos a mirar aquí unas conceptualizaciones básicas que obviamente luego ustedes van a profundizar, pero que les va a ayudar a tener esos puntos de partida. Entonces, empecemos por el sexo. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el sexo biológico? Entonces, el sexo son esas características biológicas que diferencian a mujeres y hombres. Entonces, obviamente, las mujeres tenemos unos cromosomas, tenemos unas hormonas, tenemos unos órganos sexuales que nos diferencian de los hombres. Si nosotros vemos una figura humana con vagina, inmediatamente
nosotros desde lo que significa el sexo biológico, podríamos decir, es una mujer. Si vemos una figura humana, yo qué sé, digamos, con unas piernas gruesas, con mucho vello, no vemos nada más, seguramente estaremos pensando en hombres, porque pues biológicamente, digamos, hay una constitución biológica que uno podría determinar, pues esta figura humana es una mujer, esta figura humana es un hombre. Entonces el sexo, digamos, que es un concepto que está asociado a las características biológicas que en últimas diferencian a las mujeres y a los hombres. Pero ¿qué pasa con el género? Entonces el género se refiere a esas características sociales, culturales, psicológicas que se atribuyen a mujeres y hombres y que se aprenden a través de la interacción social. Entonces, por eso nosotros nos identificamos con, digamos, unas características que en muchos casos están en directa relación con nuestro sexo biológico y en otros casos no. Por eso, pues en el mundo existen esas diversidades de género, porque hay características sociales, culturales, psicológicas que atribuidas a cualquier, digamos, a lo que significa ser mujer y hombre, pues pueden ser, digamos, internalizadas por un sujeto que tiene un sexo biológico, digamos, diferente a su internalización cultural o a su internalización psicológica. Yo perfectamente entonces, digamos que puedo ser un sujeto que tiene unas características biológicas de mujer y me puedo identificar con el género masculino o con cualquiera pues, de los otros géneros existentes. Entonces, si nos fijamos aquí en este primer elemento, es muy importante y creo que ya cada uno de ustedes pues, podría irlo explicando de su manera. El sexo es una atribución a las características biológicas del ser humano que nos diferencian como mujeres y como hombres, y el género es una construcción social, cultural, psicológica, en donde se atribuye, digamos, unos rasgos, unas características de lo que significa ser mujer y ser hombre, y eso lo vamos aprendiendo en la vida social. Entonces, digamos que eso tiene una incidencia muy importante en lo que significa la integración de la perspectiva de género en la educación infantil. Porque nosotros, digamos, como tenemos una concepción de género específica, esa concepción de género puede estar llena de estereotipos, de prejuicios, de roles de género, en donde podemos estar, digamos, imponiendo, presionando, obligando a que los niños, las niñas se comporten de determinadas maneras porque socialmente así está estipulado. Por ejemplo, me voy al concepto de estereotipo. Entonces, nosotros podemos tener muchos estereotipos de género que hemos aprendido en esas prácticas sociales, en esas prácticas culturales. Por ejemplo, nosotros lo hemos escuchado, seguramente nosotros mismos lo hemos podido haber dicho alguna vez en la vida, que los hombres no lloran, que las mujeres, las mujeres se lucen más en la cocina que los hombres, yo qué sé, que el azul es el color de los hombres, que el rosa es el color de las mujeres. Entonces, el estereotipo es esa idea generalizada, que fluye por la cotidianidad social y cultural, que simplifica las características, los roles, los comportamientos que se consideran apropiados para los hombres y para las mujeres. Todos, de verdad que aquí, todas las personas que estamos reunidas hoy, pues tenemos que luchar contra nuestros estereotipos. Todos y todas tenemos estereotipos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de una sociedad, hacemos parte de una cultura y por jovencitas o mayores que seamos, pues hemos aprendido de esa cultura, pues muchos elementos que nos ayudan a caracterizar, no solo por el sexo biológico, sino por las creencias, por las ideas que podemos tener, lo que significa, lo que se espera de alguien que sea hombre, de alguien que sea mujer, de alguien que sea niño, de alguien que sea niña. Voy a continuar con los otros conceptos antes de llegar a lo que significa la integración de la perspectiva de género.
Entonces, ese estereotipo es esa idea generalizada que podemos tener, que hemos aprendido en nuestra vida social y en nuestra vida cultural sobre lo que consideramos apropiado para los hombres y para las mujeres. Pero también hay otros, digamos, otro concepto que podemos confundir con estereotipo, que son los prejuicios, que todos y todas tenemos prejuicios de género. Entonces, ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio es un juicio que puede ser positivo o negativo, es una actitud hacia una persona basada únicamente en su género. Y generalmente, pues eso no tiene un fundamento real. Por ejemplo, si yo soy directora de un jardín infantil, por ejemplo, yo podría tener un prejuicio en relación a que las mujeres son mejores maestras de la primera infancia que los hombres. ¿Y por qué? Solo por el género. Porque yo considero, con base en mis estereotipos de género, que las mujeres son cuidadosas, que las mujeres son más atentas, que las mujeres son más sensibles, que las mujeres, digamos, son más respetuosas con la infancia, pero yo también puedo tener un prejuicio. Entonces, mi prejuicio puede estar visto desde la idea que los hombres, digamos, dañan a los niños, que los hombres todos son iguales, en fin. Todo ese tipo de juicios negativos o positivos que yo puedo tener hacia alguien simplemente por el género, porque estoy llena de estereotipos que en últimas hace que yo tenga determinados juicios o prejuicios en torno a los sujetos simplemente por razones de género. Pero resulta que yo también, todos y todas tenemos algo que se llama sesgos de género. Entonces nosotros podemos tener un sesgo, es una inclinación que nosotros podemos tener, en este caso, basado en género. Por ejemplo, nosotros podemos tener cierta predilección, digamos, ciertas representaciones sobre personas o sobre colectivos. Similar al tema de los prejuicios, nosotros podemos pensar, por ejemplo, como sesgo de género, que en el jardín infantil el gato con botas solamente se van a contratar mujeres. Y no solo mujeres, sino que esas mujeres también deben ser jóvenes. Entonces, en esta institución, yo solamente contrato este tipo de personas porque considero desde mi sesgo que son las personas que más le van a poder aportar a los niños y a las niñas. Bueno, otros dos conceptos muy importantes tienen que ver con la igualdad de género y la equidad de género. Entonces, miren, vamos a irnos a algo, digamos, en el plano de los derechos humanos. Seamos niñas, seamos niños, seamos inmigrantes, seamos colombianos, todos los niños y las niñas tienen derecho a la educación. ¿Listo? Entonces, en género estamos hablando exactamente de lo mismo, con independencia de si es niño, niña, además de si ese niño es indígena, además de si esa niña es rubia, con independencia del sexo, con independencia del género. Si bien es cierto, el género es un constructo que en la primera infancia, digamos, no está definido realmente. Digamos que esa afinidad, esa opción del ser humano, del género con el cual se siente identificado, se va construyendo a lo largo de la vida. Digamos que con independencia de lo que yo pueda, digamos, del prejuicio que yo pueda tener con relación a un niño, a una niña, cuando lo observa con relación a su género, pues niños y niñas tienen exactamente las mismas oportunidades. En ese sentido, hay igualdad de derechos, digamos, hay una igualdad de género porque todos los niños tienen derecho a tener los mismos recursos, a tener las mismas posibilidades sin importar su género. Un ejemplo de eso es que les decía anteriormente, los niños y las niñas tienen las mismas condiciones de acceso a la educación y a una educación igualitaria. O sea, todos los niños pueden correr,
todos los niños pueden saltar, todos los niños pueden jugar con una pelota, todos los niños pueden jugar con una muñeca, con independencia si son niños y niñas, porque hay una igualdad en términos de posibilidades de exploración que los niños quieran tener dentro de su contexto educativo. Pero también existe otro concepto muy interesante, que es el concepto de equidad de género. Entonces, es esa, digamos, esa distribución justa de recursos y oportunidades teniendo en cuenta las diferencias y las necesidades de cada persona. Y digamos que cuando estamos hablando de equidad, siempre tenemos un punto de partida. Y el punto de partida es que a aquel sujeto que puede tener unas condiciones, digamos, desiguales con relación a otro sujeto, pues digamos que con esa persona podemos tener, digamos, unas políticas, unos acompañamientos, unas diferencias en el digamos, en el trato o en los apoyos que le demos a ese sujeto en razón a la justicia que necesita. Por ejemplo, yo soy una niña, pero soy una niña habitante de calle que ingreso a una institución educativa por primera vez. Entonces, bueno, en el marco de la igualdad de género, yo ingreso al sistema educativo con independencia, si soy niña, si soy niño, si soy habitante de calle, si vengo de un hogar perfectamente constituido. Pero la equidad de género, ¿qué dirá? La equidad de género dirá que si yo soy una niña que tengo estas condiciones y soy víctima en la institución de algún tipo de, digamos, de vulneración por otro niño, bueno, pues yo necesito algo, una ayuda específica para que yo pueda estar al mismo nivel de los demás niños. Entonces, es posible que en mi institución educativa hayan algunas políticas de género para que yo pueda tener los mismos derechos de los demás. Aquí hay un ejemplo para hacerlo un poco más claro. Entonces, la equidad de género, por ejemplo, refiere a que en una institución educativa hayan políticas para acercar a las niñas a la ciencia, en el entendido que, digamos, en el marco de lo que significan los estereotipos de género, siempre se ha creído que los niños, digamos, son más hábiles para las matemáticas, que a los niños les gusta más la ciencia, estereotipo, que termina siendo un sesgo educativo, si no lo sabemos manejar, que termina siendo un prejuicio, porque entonces, si vemos una niña que se está acercando a la ciencia, pues estamos pensando que, oh Dios, ¿qué le está pasando a esta niña que se parece a un niño? Entonces, la equidad de género busca eso, que si un niño o una niña en su género requiere o tiene algún tipo de aspiraciones, quiere vivir algún tipo de experiencias que digamos que socialmente no les han sido permitidas, la institución educativa se los pueda facilitar, como el caso este que les estoy dando. Niñas, por ejemplo, que les encanta jugar fútbol y que pues eso es una práctica en algunos entornos exclusivamente para niños, uno podría pensar, miren, en equidad de género podríamos tener un equipo femenino de fútbol y obviamente en la institución, que la institución tenga los recursos, el dinero, los uniformes, todo lo que se necesite para que las niñas tengan ese equipo de fútbol. Dirán, ay, los niños también, sí, pero lo pueden tener, pero si hay que tomar la decisión, si no hay suficientes recursos, si hay que tomar la decisión, una política que busque la equidad de género, por decir algo, podría ir, digamos, en ese sentido. Digamos que en esta perspectiva de todos estos conceptos que hemos visto, ahora sí podemos llegar a eso. Entonces, ¿qué significa integrar la perspectiva de género en la educación infantil? Entonces, significa que de aquí en adelante, ustedes y yo, cada vez que estemos en nuestra institución educativa, cada vez que estemos haciendo una planificación didáctica, cada vez que estemos pensando cómo trabajar con los niños y las niñas, no solamente vamos a estar pensando en el contenido que queremos que los niños aprendan. Por ejemplo, ay, es que yo estoy trabajando el sistema solar. Entonces me voy a dedicar a hacer una planeación muy espectacular en torno al sistema solar, los planetas, cómo
cómo se mueven los planetas, el Sol, los nombres de todos los planetas. Integrar la perspectiva de género quiere decir que yo me voy a poner una lupa para poder enfocar muy bien y reconocer todas esas diferencias, esas desigualdades que pueden existir entre hombres y mujeres para buscar construir una sociedad más justa e igualitaria desde la educación infantil. Entonces yo voy a estar atenta, por ejemplo, y atento, por ejemplo, en la educación de la primera infancia a que definitivamente situaciones de violencia de género y en los dos sentidos, niñas que maltratan niños, niñas que maltratan niños, pues definitivamente ese se convierte en un objeto de estudio, se convierta en algo que los niños deben aprender a trabajar, a comprender, pues digamos, por qué me estoy comportando de esa manera. Entender que yo, si no integro la perspectiva de género en la educación infantil, puedo ser el mayor reproductor de estereotipos y prejuicios de género. Porque, por ejemplo, a mí se me puede ocurrir organizar en mi aula de clase unos rincones y el rincón de la cocina es exclusivamente para las niñas, el rincón de los carros es exclusivamente para los niños. Entonces yo pienso en el uniforme escolar y entonces inmediatamente pienso que el uniforme de las niñas debe ser rosado y debe ser con falda, mientras que el uniforme de los niños pues es azul y ellos vienen con pantalón o con short, y entonces pienso que sí, que las niñas deben estar muy bien sentadas para que no se les vaya a ver los panties por nada del mundo, en cambio los niños se pueden sentar como se les ocurra, en fin. Entonces, fijémonos que integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia es, digamos, empieza por esa revisión del sujeto del maestro. Empieza porque yo, como persona, antes que como maestra, identifique pues mis propios prejuicios, mis propios estereotipos, porque será muy difícil que yo eso no lo traslade a un entorno de trabajo con los niños y las niñas. Bueno, todo esto lo vamos a seguir conversando, pero aquí pues realmente lo que quería era como dejar ese panorama inicial. Ustedes van a tener esta web, van a tener estos conceptos, van a tener una bibliografía para que ustedes sigan profundizando en estos temas. ¿Por qué integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia? Mire, mínimo 4 razones. Una razón básica, porque fomenta la igualdad y la justicia sin distinciones de género desde temprana edad. O sea, mujeres y hombres en nuestra sociedad con las mismas condiciones, digamos, con equidad cuando sea necesario, sin discriminación por género. Todos vivimos en este mundo y sabemos que en algunos contextos, digamos, es un privilegio ser hombre, y yo qué sé, en muchas grandes compañías, digamos que hay más hombres dirigiendo esas grandes compañías que mujeres, y hay mujeres que tienen todo el potencial para llegar allí, pero allí puede haber dentro de la cultura, digamos, ya está como muy acuñado culturalmente que los hombres son los que pueden liderar, escalar, llegar a esos lugares. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, no se ganan una presidencia simplemente porque son mujeres y podemos pensar que no saben gobernar? ¿Cuántos de nosotros preferimos ir al médico hombre y no a la médica mujer? O viceversa, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar estos temas, a integrar la perspectiva de género en la educación infantil, ¿qué estamos haciendo? Que esos niños y esas niñas estén creciendo y entendiendo que niños y niñas, mujeres y hombres, tenemos las mismas oportunidades, tenemos grandes potenciales, aunque hay diferencias biológicas, físicas, eso no quiere decir que cada uno de nosotros no pueda hacer lo que sueñe ser por razones de género, ¿no? Que las razones de género no impidan que yo logre ser lo que sueño con llegar a ser.
¿Qué otra razón? Porque ayuda a romper con estereotipos y roles de género y promover la diversidad, el respeto y el reconocimiento de las personas más allá de su género. Si nosotros empezamos a crear entornos educativos libres de estereotipos en donde logramos romper esos roles de género, es decir, eso que se espera que hagan las niñas por ser niñas y los niños por ser niños, y nos permitimos entonces que los niños puedan explorar diversos juegos, que los niños puedan llorar cuando se caen y que nuestra respuesta frente a una niña que se cae es alzar la pobrecita y frente a un niño que se cae es vamos, usted sea fuerte, no puede llorar porque los niños no lloran. Fíjense cómo estamos nosotros cambiando el mundo si desde la educación de la primera infancia pues somos capaces de empezar a romper todo ese tipo de situaciones que más adelante pues son limitantes para los propios niños, pero también limitantes para todo lo que hombres y mujeres le podemos aportar a la sociedad. Otra razón es porque empodera a niños y niñas para que desarrollen su máximo potencial. Piensen en ustedes mismas, piensen cada uno en su propia experiencia de vida. ¿Cuántas cosas tal vez algunos de nosotros no hubiéramos podido llegar a hacer si en nuestra familia hubieran existido las mismas condiciones para las niñas y para los niños? Acordémonos, por ejemplo, de aquellas familias en donde pues, le dan más comida, no al que más hambre tenga, sino al, digamos, no con ese principio de equidad, ¿no? Al que más hambre tiene, pues más comida le damos, sino con ese principio de estereotipo de género. Entonces, los niños por ser hombres más comen, las niñas por ser mujeres menos comen, para que no se engorden, porque deben ser flacas, bonitas, etcétera, etcétera. El niño sí tiene derecho a comer mucho, a ser gordo, etcétera. Bueno, entonces, si nosotros nos liberamos de todos esos pesos sociales y todas esas prácticas que pueden tener un alto nivel de estereotipo y sesgar nuestros comportamientos, pues vamos a ser personas más empoderadas que podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Nos podemos convertir en las mejores futbolistas y por eso no vamos a ser niños. Nos podemos convertir en las científicas más importantes del planeta y por eso no tenemos mente de hombre. Simple, y ya un hombre puede ser el poeta, el artista más sensible y por eso no es niña. En fin, ¿cómo nos podemos en el marco de nuestra expresión, pues poder ser lo que queramos ser sin ser marcados exclusivamente por un tema de género? Y por último, porque estamos preparando a la sociedad para un futuro más justo e inclusivo, con oportunidades para todos y todos libres de violencia de género. Bien sabemos que uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea... Bien sabemos que uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea es la violencia de género y cómo las mujeres pues seguimos siendo, digamos, asesinadas simplemente por ser mujeres. Es así de sencillo. Avanzando en esto y con base en lo que teníamos allá previsto en la agenda, pues también decíamos, bueno, y entonces, ¿cómo construimos entonces una educación infantil con perspectiva de género? Miren, aquí elementos básicos de reflexión. El primero, cuando somos capaces de pensar la educación infantil más allá de lo binario, o sea, el mundo no es blanco y negro, el mundo no es dulce y salado, o sea, tenemos que reconocer la diversidad de género y aceptar a las personas y aceptar que las personas pueden identificarse o no con el género que por sexo biológico tendrían asignado al nacer. Y eso es un elemento muy importante en la educación de los niños y no es que nosotros desde la primera infancia, digamos, estemos promoviendo, algunas mentes podrían pensar, uy, no, una educación infantil de esa manera, que no educa a la niña para ser niño, al niño para ser niña, ¿a dónde va a llevar a una sociedad? Pues básicamente aquí lo que está pensando una educación infantil en perspectiva de género es que los niños y las niñas tengan derechos a explorar, a vivir en un entorno en donde por razones de su género vayan a ser limitados. Vuelvo al ejemplo de siempre. Los niños entonces pueden hacer deportes rudos, las niñas no. Los niños pueden jugar
con carros, pueden subirse a las escaleras, pueden subirse a los árboles. Las niñas no, porque a las niñas lo que les corresponde es estar sentadas, leyendo, jugando con las muñecas, etcétera, etcétera. ¿Qué otro elemento es importantísimo cuando pensamos en una educación infantil en perspectiva de género? Entonces es pensar que todos los niños y las niñas somos iguales en derechos, pero somos diferentes como sujetos. Eso quiere decir que eso debe estar muy presente en nuestras prácticas. Todos los niños tenemos derechos, todos los niños tenemos digamos, la misma igualdad como sujetos de derecho, pero somos diferentes como personas. Así como a uno les gusta el dulce y a otros les gusta la lechuga, pues es posible que a una niña le guste la ciencia y a un niño le guste el arte. Y culturalmente, pues eso se vea como que está trucado, ¿no? Porque eso no es, digamos, lo que culturalmente o lo que creemos culturalmente es el deber ser, aunque la realidad nos muestra otras cosas, ¿no? Diseñadores de modas espectaculares, hombres, mujeres en el espacio siendo, yo qué sé, en un viaje a la luna. Entonces, creo que eso se logra cuando tanto maestros como familias y entornos hemos entendido este principio básico. Somos iguales sin derechos, pero diferentes como sujetos. Y hay un elemento clave que ustedes digamos, van a estudiar mucho en el curso y es cómo entender el principio de la coeducación, que no es otra cosa que pensar en un sistema educativo, en un proyecto educativo en donde niños y niñas puedan vivir, experimentar, cuestionar prácticas, juegos, acciones que están asociados a un género culturalmente. En unas experiencias que ustedes van a poder ver en este curso, porque todo el material de este curso está preparado exclusivamente para el curso, por eso mucha bibliografía de la que ustedes van a ver, pues son unos simposios internacionales que hicimos para preparar este curso, pues ustedes van a escuchar voces de expertos, van a escuchar voces de niños, van a escuchar prácticas de maestras que ya han integrado la perspectiva de género y han creado pues verdaderos modelos coeducativos en donde pues los niños, digamos, logran explorarse y logran disfrutar el mundo más allá de lo que socialmente se ha estipulado para cada uno de los géneros. ¿Qué retos y oportunidades tenemos para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia? Miren, 3 y con esto cerramos este apartado. El primero tiene que ver con la concientización. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ustedes y yo, cada uno de nosotros, a diario, debe ampliar su comprensión, su conciencia sobre la importancia de integrar la perspectiva de género en la educación. Yo leí con mucho detenimiento lo que ustedes están escribiendo en el foro de presentación del curso. Y no hay una sola persona que haya escrito que no sea importante, que no sea necesario integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Todos ustedes, por lo menos en ese escrito inicial, manifiestan su concientización en torno a la importancia para que los niños puedan ser felices, para que los niños puedan explorar sus habilidades, la importancia de que familia y escuela de la mano estén trabajando en pro de favorecer la integración de la perspectiva de género en la crianza, en la educación de los niños. Todos ustedes, muchos de ustedes están hablando de la importancia de integrar la perspectiva de género para evitar violencias de género. Creo que y les invito a que se lean, ahí en ese entorno, en ese espacio de presentación del curso, en el foro inicial, pues hay unas reflexiones muy interesantes que han hecho ustedes del por qué integrar la perspectiva de género en la educación infantil. Un segundo aspecto tiene que ver con la formación. Miren, así como uno tiene que aprender a tener didácticas, acciones pedagógicas para favorecer los procesos de lectura, de escritura, de cálculo en los niños, pues uno también
tiene que saber realmente cómo se diseñan, se promueven prácticas igualitarias, equitativas en el aula y en el hogar para que nuestros entornos sean así, pero también para poder acompañar a las familias en lo que significa pues la construcción de un mundo para todos y todas con independencia de nuestro género. Y un tercer elemento es ser capaces de contar con un entorno escolar rico en experiencias y lleno de acciones intencionadas con perspectiva de género. En uno de los simposios que ustedes van a ver una institución educativa que está ubicada en Boyacá, en donde todos los niños en la llegada al colegio, cada mañana en la llegada al jardín, hay una experiencia intencionada de juego con perspectiva de género. Los niños llegan y encuentran muchos juguetes a la par, carros atractivos, muñecas atractivas, y no hay ningún tipo de juzgamiento. Los niños llegan, las niñas llegan y tranquilamente juegan con lo que quieren jugar, se organizan como quieren jugar, y las maestras solo están observando ese tipo de experiencias, y a partir de esas experiencias, digamos que sigue todo un proceso didáctico de trabajo con los niños. Entonces, bueno, este es, digamos, este esbozo general que yo, con lo que quería empezar el curso, que les muestra, digamos, un panorama teórico de lo que significa la integración de la perspectiva de género en la educación infantil y los retos que esto supone. Retos que van más allá de saber mucho, porque yo puedo saber mucha teoría, pero si yo no me toco como sujeto y yo misma no identifico dónde están las limitaciones que yo puedo tener en razón a mis estereotipos, en razón a mis prejuicios, pues va a ser muy difícil que yo de verdad pueda contribuir a la construcción de un entorno educativo en donde niños y niñas puedan ser felices, puedan explorarse, puedan potenciarse más allá de su género. Bueno, con esto, digamos, la segunda parte de este espacio, y quisiera pues algunos minuticos para escucharles sus reflexiones, dudas, cualquier tipo de comunicación que ustedes quieran tener a partir de esta reflexión inicial. Quien quiera, por favor, levante la mano, tome la palabra, que nos encantará escucharlos y aprender pues de las reflexiones que todos y todas podamos hacer. ¿Nada? No me digan que esto quedó tan claro. Hermana Diana, adelante. Buenas tardes, profesoras y compañeros. Buenas tardes. Profe, de una manera muy detallada y práctica, pues sobre todo esto de la perspectiva de género en la educación infantil. Considero pues que también va de la mano pues con la educación que los niños reciben en sus hogares, obviamente, que pues una cosa es tener más posibilidades, como usted decía, que los niños tengan oportunidad de desarrollar sus habilidades y las niñas también tengan un amplio potencial. Y como lo decía usted, tiene esto de dejar de ser niño o niña, de tener bien claro, como creo que, no sé si me equivoco, pero para que la profe me corrija, tener bien claro el género, ¿no? Esto de ser niño o niña. En algún momento también observé en una noticia, por ejemplo, que felicitaban a una joven que pudo ser piloto, siendo mujer. Entonces fue algo muy hermoso porque ver cómo las mujeres tienen muchas o tenemos muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Lo mismo ser científico.
digamos que en el ámbito nosotros religioso también tenemos esa oportunidad de ser científicas, y de hecho las hay, ¿no? Muchas religiosas que se dedican a la ciencia también, con esto de aportarle un poco más al mundo de hoy. Pues agradecerle, profe, muchas gracias por su explicación. Y bueno, es también, como lo digo, mirar cómo también llevar estos conocimientos también al entorno familiar de los niños para que en conjunto, porque creo que la educación no solamente es de los docentes, Sí. sino es un equipo con el entorno familiar. Hacemos un equipo y se logra una educación de calidad. Muchas gracias, profe. A usted, hermana, yo creo que usted ha dicho unas palabras claves. La perspectiva de género en la educación infantil que busca que los niños y las niñas se potencien, que por razones de género no se limiten o no los limitemos y no puedan explorar muchas posibilidades que tienen como ser humano. Que el sexo biológico no sea lo que esté, que yo vea que como llegó Diana al salón de clase y Diana es una niña, desde que Diana entra al salón de clase, no aparezca, o desde que Diana entra al jardín, en mi cabeza no estén todos los roles que culturalmente se han estipulado para una mujer. Entonces Diana, que llega con su faldita, que llega con su uniforme, con sus colitas hermosa, yo no esté pensando que como es niña, Diana tiene que llegar a la casa igual de limpia como llegó, porque las niñas son pulcras, porque las niñas son ordenadas, porque las niñas no son tan de arena. Entra Carlitos y como Carlitos es un niño, entonces Carlitos sí tiene derecho a correr, Carlitos tiene derecho a ensuciarse, Carlitos tiene derecho a comer mucho, Carlitos tiene derecho a hacer todas esas cosas que culturalmente se ha dicho que se pueden hacer y la pobre Diana no tuvo el derecho, la oportunidad a explorar todo lo que la escuela le podía permitir simplemente porque era mujer, porque yo como la vi niña, dije, pues se tiene que portar como son las niñas, porque biológicamente estos son las niñas, culturalmente, por género, se asocia que las niñas deben portarse de esta manera y eso es lo que yo propicio dentro del entorno escolar. Las niñas van a ser madres y como las niñas van a ser madres, deben ser expertas en saber, en jugar con muñecas, porque así están aprendiendo a criar, a cuidar, a atender. Si un niño juega con muñecas, entonces, ¿qué pasaría con ese niño? ¿No? Entonces, finalmente, la perspectiva de género en la educación infantil es simplemente ampliar las oportunidades de exploración, de vivencia, sin limitar a los niños por su género. Es así de sencillo. Esto, digamos que con la intervención de la hermana, yo creo que podemos cerrar con esa conclusión. Y si ustedes se van, digamos, con esa, por lo menos ilusión de pensar cómo hacerlo posible, pues habremos logrado algo en esta primera web. Si alguien quiere participar, adelante. Si no, continuamos con lo que sigue en agenda, que es un poco revisar ya, pues darles algunos elementos sobre el desarrollo de la actividad 1 y la actividad 2. Bueno, voy a seguir entonces. ¿Listo? Si al final alguien quiere participar, súper bienvenida a la participación. Bueno, miren. La actividad 1, la fase 1 del curso, es una fase muy sencilla que yo he ido realimentando absolutamente todos quienes hasta este momento han compartido su actividad, pues yo se los he realimentado. Sin embargo, yo digo, a ver, esta actividad con estas características necesitaría una realimentación. Siendo sincera, mi respuesta es no. Y por eso en la guía de actividades no les pusimos eso. En la guía de actividades no dice que compartir en el foro de discusión el avance de la actividad para realimentación. ¿Por qué? Porque esto es una actividad de presaberes.
Y entonces aquí, digamos, se asume que lo que estamos haciendo es un ejercicio muy intencional desde lo que yo sé. Y el ejercicio era realmente, o es realmente muy sencillo, porque pues todavía lo estamos haciendo hasta el 6 de febrero. Entonces el ejercicio consiste en lo siguiente. Hay un documento, un formato de trabajo, además de la guía, en el que ustedes están haciendo el ejercicio. Si ustedes entran al foro de la actividad, al foro de la fase 1, yo misma les grabé un video explicándoles el desarrollo de la actividad para que tengan pues otro elemento para poder comprender y abordar con más tranquilidad la actividad. Lo primero que hacen es poner su nombre en la portada, ya, nada más. Luego desaparece. Figura niña. La guía de actividades les dice, busquen la figura de una niña. Vayan busquen en internet, en el sitio que ustedes quieran, la figura de una niña. La que les guste, la que más les llame la atención. Ustedes sabrán por qué la seleccionan. Y pongan la figura acá. Y luego identifiquen 5 características observando a esa niña. Yo, la verdad, en los ejercicios que he revisado me he sorprendido porque algunas de ustedes lo que han hecho es decir, tiene ojos azules, tiene un vestido blanco con rojo. Entonces digo, a ver, el ejercicio no es describir la imagen, no es que yo puse aquí un muñeco y entonces yo a esa muñeca digo, ¿cómo es esa muñeca? No, yo a partir de observar esa niña que yo puse ahí, por algo la elegí, por eso elegí esa niña y no otra niña. ¿Qué características le atribuyo yo a esa niña? Cada uno ha elegido una niña distinta y cuando uno selecciona una imagen es porque esa imagen le transmite algo. Entonces, ¿yo por qué seleccioné esa niña? Ah, bueno, miren, ¿qué característica tiene esa niña? Yo qué sé, transmite alegría, es delicada, es sensible a la naturaleza, yo qué sé, de acuerdo a lo que esa figura me está transmitiendo. Y exactamente la misma con la figura de un niño. Selecciono allá la figura de un niño y escribo 5 características del niño, no 5 descripciones. El niño tiene zapatos verdes. Pues no, ¿qué tal esa tarea? Esa actividad sí sería pues una actividad mejor dicho, de primero de primaria. Esta es una actividad que lo que está buscando es que ustedes hagan un ejercicio de observación de una figura que ustedes mismos han identificado y que exploren que escriban 5 características que ustedes observan en esa figura que han puesto allí. ¿Listo? Ese es todo el ejercicio, no más. Algunas preguntan, ¿y hay que poner introducción? ¿Y hay que poner bibliografía? Bueno, si el insumo no les está pidiendo eso, pues no se pone. Además, ustedes tienen a su mano la rúbrica de evaluación y en la rúbrica de evaluación tampoco les estamos calificando eso. Solamente la actividad consiste en esto. Es demasiado sencilla y yo creo que por eso se preocupan. Lo único que hay que hacer es eso, poner el nombre, identificar la figura de una niña, observar esa figura y escribir 5 características que yo observo al observar a esa niña. Y lo mismo con la figura de un niño. Ya, hecho, termino, entrego y sale para pintura la actividad 1. Hermana Diana tiene la palabra. Profe, si por ejemplo en la actividad se colocó elegante, ¿sirve o no sirve? Eso ya va muy, digamos, externo. Hermana elegante es una característica. Elegante O es una sea, característica. Y mira que eso en género tiene una gran atribución, porque generalmente, culturalmente, se puede hacer más alusión a lo elegante en una figura masculina a veces, porque generalmente para decir eso, que alguien es elegante, se puede decir
bonita, se puede decir otro tipo de cosas. Entonces, por eso es interesante eso que ustedes escriban. Miren que al final, en la siguiente web, les voy a mostrar qué hicieron ustedes con este ejercicio. Porque al final lo que estamos haciendo es también un ejercicio de investigación. Estas palabras, estas ideas de características de lo que esa niña y ese niño, esa característica que ustedes le están dando, se va a convertir en un insumo, en un dato para algo que les vamos a mostrar en la siguiente web. ¿Listo? Así que muy bien, hermana. Eso está perfecto. ¿Qué no está bien? Que es lo que han hecho algunos y yo se los he ido realimentando. Y obviamente no voy a realimentar más esa actividad inicial porque ya está requete claro lo que hay que hacer. No está bien que yo diga, tiene zapatos azules, porque no es una descripción. Yo lo que estoy haciendo es atribuyéndole características a esa imagen niña y a esa imagen niño. ¿De acuerdo? Bueno. Y como no nos vamos a volver a ver en web para la segunda actividad, pero sí nos vamos a ver en unos talleres que los vamos y las vamos a invitar a que hagamos en torno a cada una de las actividades. Para quienes ya terminaron la actividad 1, porque hay varias actividades ya entregadas, y quieran empezar a trabajar la actividad 2, la fase 2 del curso, pues de una manera muy rápida se las voy a mostrar. Y se las voy a mostrar desde el documento de trabajo. Entonces la fase 2 se llama exploración de la situación. En todas las actividades, porque este curso, digamos que su estrategia de aprendizaje es la estrategia basada en problemas, en todas las fases ustedes van a encontrar una situación problemática que se le está presentando al jardín infantil Grandes Exploradores. Entonces ustedes lo primero que hacen es leer esa situación problemática que se le está presentando al jardín infantil Grandes Exploradores. Y a partir, ¿cómo van a responder a esa situación problemática? Pues desarrollando, para el caso de esta actividad, de esta fase, 4 ejercicios. El primer ejercicio es muy sencillo. Van a escuchar el Simposio Internacional de Educación Infantil en perspectiva de género, reflexiones para la acción. El que lo quiere escuchar todo, espectacular. El que no, aquí les estamos diciendo, digamos, los tiempos claves de escucha, del minuto 30 a la hora 1:12, de la hora 1:22 a la hora 2:06. Y con base en eso que ustedes están entendiendo de ese simposio, con base tal vez en lo que revisamos en esta web y con base en fuentes que ustedes pueden consultar, van a construir estos conceptos. Van a explicar qué es género, qué es sexo biológico, qué es orientación sexual, qué es perspectiva de género, qué es estereotipo de género, qué es prejuicio de género, qué son roles de género. ¿Qué es lo único, digamos que lo más importante que les estamos pidiendo? Que por favor todo esté debidamente referenciado. Nada de ChatGPT, nada de esas cosas que primero nos vamos a dar cuenta y segundo, digamos, no están haciendo lo que deben hacer, porque lo que deben hacer en primer lugar es referenciar lo que están escuchando aquí en el simposio y con fuentes confiables, pues responder, digamos, construir definiciones en torno a estos conceptos. Luego, un segundo ejercicio, van a responder interrogantes. Entonces, igual van a seguir escuchando algunos apartados de ese simposio para responder a 2 preguntas. ¿Por qué integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia? ¿Y qué cambios se requieren en las prácticas de las y los maestros para garantizar una educación infantil que integre la perspectiva de género? Van a leer este texto que aparece aquí, Género y Educación Infantil en diálogo con las políticas para la primera infancia en Colombia, y van a plantear 3 elementos significativos para las y los maestros en relación con la política de educación inicial en asuntos de género. Entonces van a leer ustedes ese texto y van a identificar 3 ideas, 3 elementos súper claves que deben tener
en cuenta los maestros en el marco de la política de educación inicial para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. Luego sigue ejercicio 3, cayendo en cuenta. Ustedes van a observar 2 videos. Les van a encantar. Son 2 videos muy corticos, animados, y digamos que con la revisión de esos 2 videos, ustedes van en el foro de discusión de la fase 2, van a compartir allá su reflexión sobre eso que más les llamó la atención en los videos. Para la entrega de la actividad, pues obviamente van a poner aquí la evidencia del ejercicio, del aporte que hicieron allá en el foro. Simplemente es ver los videos, uy, me llama la atención esto y esto, lo pongo allá en el foro y luego para la entrega, pues saco el pantallazo de mi participación en el foro y lo pongo aquí en el apartado. El ejercicio 4 es un ejercicio muy sencillo, explora tus propios sesgos. Y este es un ejercicio que mira cómo empieza, con total sinceridad. Entonces, miren, en este ejercicio, aquí no hay cosas buenas y malas. Lo que ustedes pongan es respetable, porque es lo que ustedes están expresando. Y por eso dice, con total sinceridad, expresa argumentos a favor o en contra de las siguientes afirmaciones. Entonces, ustedes van a encontrar unas afirmaciones en torno a asuntos, digamos, de género en la educación de la primera infancia, y ustedes aquí van a poner su propio argumento. Y digamos que los argumentos, algunos, digamos, pueden no ser válidos, pero son respetables. Entonces, como son respetables, ustedes pueden poner allí sus argumentos como ustedes los están viendo en este momento. Porque es posible que después de que se cierre el curso, después de 3 meses de estar estudiando este tema, pues ustedes digan, ay, Dios mío, lo que yo escribí allá, ya lo puedo decir de otra manera, he cambiado, veo el mundo desde esta otra óptica, este curso me sirvió para reinterpretar estos asuntos. Entonces, aquí siéntanse en la total libertad, como lo decimos aquí, con total sinceridad de expresar sus argumentos en torno a esas afirmaciones. Y finalmente, las referencias bibliográficas que usaron. ¿Por qué? Porque aunque aquí les estamos diciendo todas las referencias, aquí les estamos diciendo que el ejercicio 1 lo hacen con base en el simposio, también les estamos diciendo que también pueden revisar otras fuentes confiables para construir estos conceptos, en diálogo con eso que vieron en el video. Entonces, por eso se necesita la bibliografía, porque para lo demás no necesitan bibliografía diferente a la bibliografía que está aquí puesta. Los interrogantes, los 2 interrogantes los deben responder con base en lo que expresa la profe Tania Meneses y lo que expresa la profesora Victoria Vázquez en el simposio internacional. Los 3 elementos significativos sobre la política de educación inicial en asuntos de género los deben responder leyendo el texto Género y Educación Infantil en Colombia, Género y Educación Infantil en diálogo con las políticas públicas para la primera infancia en Colombia. Luego van a ver 2 videos, van a decir su reflexión, por tanto no necesitan otra revisión bibliográfica más allá de ver los videos. Y el ejercicio 4, pues son argumentos que ustedes están construyendo desde su saber, desde lo que ustedes están aprendiendo y ya. Ese sería, queridas y queridos estudiantes, digamos, el avance de la actividad 1 y de la actividad 2, que creo que pues en este espacio de web en el que estamos y que seguramente pues van a escuchar muchos otros, pues van a poder tener elementos para seguir avanzando. Igual les recuerdo que en el foro de inicio de cada una de las fases siempre encontrarán un video explicativo del desarrollo de la actividad que también les puede ayudar, y que tendremos algunos espacios de trabajo ya con sus tutoras en donde pues vamos a profundizar en cada uno de esos aspectos con relación a las actividades del curso. De mi parte, yo creo que solo decirles gracias, esperar que les haya podido contagiar un poco de la responsabilidad que implica un tema que es un tema de la vida, pero no ha sido un tema que la educación infantil se ha tomado tan en serio.
si hoy en día tuviéramos que decir, a ver, sobre qué se ha escrito mucho en la educación de la primera infancia, seguramente vamos a encontrar muchas cosas sobre los procesos de lectura y escritura, vamos a encontrar muchas cosas sobre el desarrollo motriz, vamos a encontrar muchas cosas sobre, yo qué sé, sobre el desarrollo emocional, socioafectivo. Bueno, sobre esos temas vamos a encontrar muchas cosas. Hoy en día encontramos algo de literatura sobre las tecnologías y la educación infantil, pero cuando exploramos este tema de género y primera infancia, pues hay cosas, pero no hay tantas cosas como quisiéramos. Pero aunque no haya tantas cosas, digamos, escritas, sí hay muchas prácticas interesantes. Sí hay muchos maestros y muchas maestras en muchas instituciones educativas que se han dado cuenta que este mundo será mejor cuando hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, que los niños podrán potenciar todas sus habilidades, todas sus posibilidades cuando la educación infantil deje de pensar y de poner limitaciones por género a la experiencia que los niños puedan tener. Yo creo que de mi parte, con eso quiero concluir, agradeciéndoles por estar aquí y pues nuevamente, si alguien de ustedes quiere tomar la palabra, súper bienvenida, que aún nos quedan pues unos minutitos antes del cierre de este espacio. Profe, qué pena. Nuevamente, Ay, tengo una duda gracias, con respecto- hermana. Usted hace que yo no sienta que estoy solita. Tranquila, profe. Profe, esto estaba mirando ahorita rápidamente y el trabajo que usted nos explicó ahorita, ese se abre hasta el 17 de febrero. Sí, señora. O sea, a partir de ahí es que tenemos para realizarlo. Sí, señora. Ah, ok, listo, profe. Bueno, Y otra preguntita, a nosotros nos habían compartido por parte de la UNAD, pues lo de las referencias APA, pero yo no recuerdo haber visto que un simposio se pueda referenciar pero es y que, no sabría cómo hacerlo. hermana, esto es, usted ya tiene toda la trampa hecha. Es que si usted se va a su curso, en el curso el simposio está referenciado en las referencias bibliográficas. Todo lo que ustedes se Ah, encuentran en el documento son las referencias bibliográficas del respectivo resultado de aprendizaje. ¿Listo? Listo. Ya lo Mil tienen allá gracias. referenciadito, con gusto. Listo. Profe Magali, tiene usted la palabra. Gracias, querida directora. Bueno, estoy muy feliz. Siento que hay mucho tela de donde cortar, si me permite expresarme así. Eh, Cambiar esa ideología y cambiar esas prácticas que llevamos por tantos años enmarcadas y cuadriculadas es maravilloso. Reiterarte el agradecimiento de estar ahí e invitar a nuestras estudiantes a que indaguen, a que sepan que nosotras tres pueden usar eh, todas las preguntas que tengan a bien hacernos. Y nada, me voy muy complacida. La verdad es un tema interesante, nuevo, novedoso y me voy complacida y con muchas ganas de ponerme a leer más acerca de la perspectiva de género. Gracias, profe Magali. Aquí todos vamos a aprender mucho. Bueno, mis queridos y queridas estudiantes, abrazos grandes. Recuerden que la asistencia la sacamos de aquí y espero que la siguiente web estemos menos tímidos. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. Abrazos y les prometo que tendrán a sus tutoras a disposición para trabajar juntos. Pero también les voy a pedir mayor, ¿cómo se llama eso? Como seguridad personal. O sea, ustedes, como están haciendo un trabajo seguro, concienzudo, crean en ustedes. Es inconcebible que un estudiante universitario mande un trabajo para ver si le quedó bien la portada. ¿Listo? Así que, ojo, somos estudiantes universitarias, ustedes están muy empoderadas, muchas de ustedes ya van muy avanzadas en el programa, así que espero que este sea una experiencia en donde pares, unas maestras en formación y unas maestras con un poquito más de experiencia, podemos construir juntas y, ¿por qué no?, hacer de esto un espacio de investigación, de aprendizaje. Yo me sueño, por ejemplo, que esa última actividad que tiene el curso, que es donde ustedes van a comunicar lo que han aprendido, me sueño que salgan unos
unas voces tan espectaculares, que podamos hacer podcast de este tema en nuestro curso, uniendo las voces de muchas de ustedes. Sueño con que esos diseños que van a hacer en la fase 4, en donde vamos a diseñar recursos didácticos, vamos a diseñar planes de aula, bueno, experiencias educativas, pues en perspectiva de género, podamos ponerlas en algún lugar para que compañeras, maestras en ejercicio o maestras en práctica, pues puedan hacer uso de eso que nosotros les estamos ofreciendo. Sueño que sea que hay estudiantes en práctica desde ya, lo que ustedes estén haciendo allá en sus contextos, con independencia de la temática que estén trabajando en su práctica, integre la perspectiva de género. En fin, tenemos tantas cosas que podemos hacer juntas que sí vamos a poder transformar la educación infantil y vamos a poderle dar a los niños y a las niñas lo que merecen si de verdad nos lo tomamos en serio. Antes yo era la directora del curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Yo a muchas de ustedes las conozco de ese curso. Y yo siempre les decía algo en ese curso que voy a repetir ahorita. Que los niños y las niñas que pasen por nuestra vida y por nuestras historias, que tengan el gusto, que tengan la suerte de encontrarse con nosotras y no que nosotras seamos una cicatriz en su vida. Que dejemos muchas huellas, que con nuestra presencia se potencien, se llenen de oportunidades y no que se llenen, que seamos el mal recuerdo de su vida, ¿no? Yo creo que muchas de nosotras tenemos maravillosos recuerdos de maestras y muchas de nosotros tenemos unos recuerdos de maestras que ojalá no hubiéramos tenido nunca. Entonces, ojalá nosotros seamos esas personas que dejamos esas huellas imborrables para siempre, que hagan que los niños crezcan sanamente, que crezcan pensando que pueden hacer todo lo mejor en este mundo y no llenos de temores, de angustias, porque esa experiencia que tuvieron con nosotras no fue la mejor. Así que abrazos, muchos éxitos. Por ahí alguien está preguntando que si la imagen puede ser animada. Pues bueno, si pueden poner una imagen animada, si tienen esa habilidad técnica, pues adelante. Eso no, digamos que eso no, ni quita ni pone, pero si es la que a ustedes les inspira, súper bienvenidos, es su trabajo, así que lúzcanse y sobre todo que les inspire a ustedes también. Abrazos grandes y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Noche. Gracias, tutora.